Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos interviene, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, la señora Fullaondo Lacruz. Eskerrik asko, mahaiburu jauna, arratsalde on guztioi. Señorías, señor Sánchez Serna, en primer lugar decirles que compartimos la esencia, la filosofía de la moción que hoy nos ha presentado. Como hemos recordado muchas veces desde esta misma tribuna, Euskal Herria dijo no a la OTAN y Euskal Herria Bildu se mantiene y se mantendrá siempre firme en esa posición. Por lo tanto, no podemos más que estar de acuerdo con la petición de que el Gobierno revoque el plan de rearme y que no tome ningún nuevo compromiso de aumento del gasto militar en el marco de la OTAN. Hablamos, como bien se dice en la moción, de 10.500 millones de euros solo en la primera fase del plan. 10.500 millones de euros que evidentemente no caen del cielo y que, se quiera reconocer o no, van a suponer recortes o al menos no invertir todo lo que se podría y se debería en políticas sociales y servicios públicos. Y como decíamos, estando de acuerdo con el fondo de la cuestión planteada en la moción, creemos que es necesario adaptar las inversiones a realizar a las realidades y las necesidades específicas de cada comunidad autónoma. Aún más, como cuando se hace en la moción, se propone que esa inversión se haga en materias que son competencia exclusiva de nuestras comunidades, como es el caso de la educación y universidades. Lo que, además de suponer una invasión competencial en toda regla, no tiene en cuenta las necesidades y la realidad de inversión en esas materias en Euskal Herria. Inversión que, en virtud de esas competencias exclusivas, hoy por hoy supera con creces la inversión media estatal, superando en casi medio punto el 5% del PIB que usted mencionaba. Horrek esan nahi du egungo inbertsioa nahikoa dela? Gure ikuspuntutik ez. Baina gure erakundeak dira eta ez gobernu zentrala inbertsio horiei buruz erabaki behar dutenak, gure eskumenen eta beharren arabera. Eta ikuspegi horretatik emendatzen dugu Podemosek aurkeztutako mozioaren 2. puntua. Eta proposatzen dugu berrarmatzeko planerako aurreikusitako 10.500 milioiak zerbitzu publikoetan eta gizarte politiketan inbertitzea. Autonomia erkidegoi gutxienez zenbateko osoaren erdia bideratuz. Beren errealitatean, behar espezifikoetan eta eskumen propioetan oinarritutako inbertsioetarako. Izan hezkuntza, osasuna, etxebizitza, gizarte babesa, zaintza edo erkidego bakoitzak beharrezkotzat jotzen dituenak. Horretarako, finantzak eta mekanismo autonomikoak zein foralak erabiliz. Eta gainerako zenbatekoa, estatuak ere oinarrizko zerbitzu publikoetan eta gizarte politiketan inbertitzea, errealitatearen eta behar espezifikoen azterketatik abiatuta. Eta beti ere bere eskumenen esparruan, izan garraioa, migrazioa edo beharrezkotzat jotzen direnak. Besterik ez, eskerrik asko. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, tiene la palabra el señor Guijarro García.